Ok, buenas noches con todos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. De parte de la Asociación de Graduados de SAN les damos la bienvenida a esta nueva conferencia llamada cómo podemos integrar la inteligencia artificial en los distintos procesos comerciales? Para este tema de hoy tenemos esta noche a Nicolás Robles. Él es el CEO de Gepetto, una una empresa que usa inteligencia artificial, específicamente chatbots para las empresas inmobiliarias. Primero que todo, Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Voy a dar una pequeña presentación de Nicolás. Nicolás es bachiller en finanzas cuantitativas, matemáticas y computación de parte de la Stevens Institute of Technology de New Jersey, Estados Unidos. Nicolás, ya lleva más de una década liderando proyectos de analítica en empresas globales ubicadas en Estados Unidos, tales como Apps, InterviewJet, Mitchell Martin y Dataminer. Y últimamente se está dedicando a proyectos que buscan integrar la inteligencia artificial para usos comerciales. Entonces, ya con lo dicho, Nicolás, te quiero dar las gracias por estar esta noche con nosotros, darnos un poco de tu tiempo para poder explicarnos justo sobre este tema, ¿no? Que ya está realmente ingresando a no solamente a los temas comerciales, ¿no? Ingresando a todas las industrias, ¿no? Y que es una tecnología que ha llegado para quedarse y está evolucionando muy rápido. Así Nicolás, es. puedes comenzar. ¿Qué tal, Sergio? Y con todos, muy buenas noches. De verdad que es un verdadero placer estar con todos ustedes. Este es un tema no solamente relevante y muy moderno, pero de verdad muy, muy, muy interesante. En todos los últimos años que veo viendo tecnología, de verdad que siento que este último par de años ha sido un salto significativo. Creo que a pesar de, digamos, todo lo que se ha explorado y cuán rápido se ha podido poner inteligencia artificial generativa en las manos de todos los presentes y todo el mundo, creo que a pesar de eso, lo que he visto es que las industrias aún están tardando un poco en exactamente encontrar cómo usarla, cómo sacarle provecho. ¿No? Entonces, la presentación de hoy quiero que se enfoque en hablar de cómo así hemos llegado a este punto, qué significa para nuestro presente y posibilidades que presenta para el futuro. Voy a proceder a compartir pantalla y comenzamos. Ok, sí se logra ver, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Esta es una charla que me agrada mucho, no la doy tan frecuentemente, pero una de las cosas que me gusta es mirar atrás un poquito, ¿no? Me gusta siempre titularla, ¿no? La evolución de la inteligencia artificial y cómo ha sido un viaje de lo que comenzó como imaginación y cómo poco a poco se convirtió en realidad. El, Solo para que tenga un poquito más de contexto de nosotros, ya venimos trabajando como empresa como un poco más de 10 años. Nacimos en bastante de la cresta de la ola de la transformación digital y la inteligencia artificial rápidamente se incorporó a muchos de los proyectos que empezamos a realizar. Sí, efectivamente, bueno, esto ya lo compartió Sergio. Yo no he tenido el placer de asistir a ESAN, pero de verdad que le tengo un cariño bastante marcado por muchas razones. Una de ellas es porque mi papá fue graduado de ESAN, si no me equivoco, en los ochentas, y yo tengo muchas memorias de haber visitado la cafetería y hacer cosas de bastante niño. ¿No? Entonces, de verdad que es un verdadero gusto estar acá con todos ustedes. Bueno, el primer punto que me gustaría tocar, que en verdad es bastante subjetivo, es qué es la inteligencia artificial. ¿No? Creo que todo el mundo tiene distintas definiciones y me he topado con personas que le ponen una valla muy alta y con personas que le ponen una valla muy baja también. Personalmente yo me considero en el grupo de que le pone una valla baja. ¿No? Ya me voy a explicar por qué. Y bueno, también por qué es tan relevante hoy día. Bueno,
Como dije, todo esto es bastante subjetivo. Mi definición personal de qué es inteligencia artificial es simplemente es cuando una computadora entiende un escenario y toma una decisión, ¿no? Y puede actuar de cierta manera dado ciertas condiciones, ¿no? Esta definición es bastante general. Por ejemplo, un reloj despertador califica. Un reloj despertador sabes que es las 6 de la mañana, por ejemplo, y suena. ¿No? Entonces, bajo esta definición, también un dron que está grabando video para ver el movimiento, la humedad en el terreno de una granja, también es inteligencia artificial, ¿no? Usando algoritmos que pueden procesar y decodificar video, ¿no? Entonces, es una definición bastante general. Pero me gusta porque es simple y es simplemente entender un escenario y tomar una decisión. El, un poco de cómo comenzó todo esto, ¿no? Si miramos para atrás, en verdad es muy difícil hacer una separación concreta y estricta de exactamente cuándo nació la inteligencia artificial. Personalmente yo considero que la historia de las computadoras y la historia de la inteligencia artificial es una. ¿No? Recién digamos, en las décadas del 50 y esto duró una buena cantidad de años, se empezó ya a usar computadoras y se empezó a usar de un uso verdaderamente exclusivo, ¿no? Era algo que empresas y organizaciones muy selectas podían usar. Y a esta época me gusta llamarla la era de las reglas, porque seguían reglas muy puntuales. Por ejemplo, una de las pocas organizaciones que podía usar computadoras servidores, ¿no? Computadoras gigantes que se almacenaban en habitaciones enteras, era la NASA, por ejemplo, ¿no? Y con todo lo que tienen que chequear cuando un astronauta iba al espacio, eh, signos vitales, temperatura, etcétera, etcétera, se volvía demasiado tedioso y hasta casi difícil de hacerlo a la velocidad necesaria. Entonces, se empezó a programar computadoras que simplemente digan, vamos bien o vamos mal, con estas distintas alertas de monitoreo, ¿no? Entonces, en esta época las computadoras siguieron un proceso y una regla muy establecida, ¿no? Pero esto en verdad dio nacimiento a los siguientes años, que obviamente las personas empezaron a decir, oye, ¿y cómo hacemos que una computadora aprenda, ¿no? Porque nosotros le hemos dado órdenes, nosotros le hemos dicho, haz esto y lo hace, un trabajo puntual, pero ¿será posible que una computadora pueda aprender, ¿no? ¿Será que como nosotros, ¿no? Es posible de que su conocimiento aumente. Entonces, eso le da espacio a lo que sucede en las siguientes décadas. En las siguientes décadas ya estamos lidiando con lo que a mí me gusta llamarlo la era del aprendizaje, ¿no? Acá ya nace el concepto del machine learning, ¿no? Acá ya estamos, ya se empieza a experimentar con decir, bueno, a ver, ¿cómo podríamos hacer que una computadora aprenda? ¿No? Y se le empezó a dar problemas más complejos como jugar ajedrez, por ejemplo. ¿Y cómo aprendió una computadora en ese entonces a jugar ajedrez? Bueno, se le programaron las reglas del juego y le hicieron jugar, ¿no? Y perdía, pero una ventaja que las computadoras tienen es que empiezan a almacenar data histórica. Las computadoras empezaron a detectar, ok, si muevo las piezas así y así, voy a perder, pero si las muevo así, voy a seguir jugando. No, entonces, después de jugar tanto y tanto y tanto, eventualmente una computadora aprendió a qué es una buena estrategia para poder ganar. Y esto es lo que le permitió que eventualmente las computadoras, en muchos casos, le ganen a incluso a los maestros de ajedrez, ¿no? Y acá es cuando ya empezamos a ver, digamos, eh, tal vez no de la manera más eficiente, pero como una computadora eventualmente aprende e incluso sobrepasa. Las siguientes décadas después de esta época, en verdad fue un poco silenciosa, digamos, para la inteligencia artificial. Pero la tecnología dio saltos interesantes
que hicieron que la inteligencia artificial retome con mucha fuerza después. Los cambios a los que, digamos, nos expusimos en los siguientes 20 años, desde los 90 hasta el 2010, fueron los cambios de infraestructura, ¿no? El Internet sale y se democratiza el acceso a la información, páginas web, servidores, ¿no? Compañías gigantescas como Microsoft, Amazon, etcétera. Ahora sale el concepto de la nube, que no es solo almacén, sino es también acceso a que cualquier persona u organización pueda usar un servidor, una computadora con poderes que no tienen dentro de su infraestructura local y simplemente la alquilan y la usan por un momento. Entonces, el poder de ingeniería en estos servidores remotos eh, genera, digamos, un boom de posibilidades que antes no habíamos podido tener. Y en verdad esto fue el ingrediente que le faltaba a todo esto para empezar a ver cómo la inteligencia artificial ya se penetraba en las industrias, ¿no? Y justo en esta época es más o menos cuando yo me uno a la fuerza laboral. Entonces mi carrera en verdad nace con un término que ya no se usa tanto, ¿no? Que es el data science. No se usaba bastante antes, todavía es bastante relevante y todavía es bastante cierto. Eh, pero claro, empezó a salir este deseo de entender información, entender data. Tenemos data, ¿qué hacemos con ella, no? Entonces, acá es cuando ya vemos que la inteligencia artificial ya empieza a tomar pasos industriales y puntuales. Obviamente, primero por los gigantes de la tecnología. Por ejemplo, Meta, bueno, antes Facebook, empezó a usar inteligencia artificial para recomendar eh, publicaciones de tus familiares, de tus amigos, para entender qué te gusta, para entender relevancia. Empezó a usar inteligencia artificial para detectar tu rostro, ¿no? Y sugerir, etiquetar a alguna persona en las fotos, por ejemplo. Amazon, lo mismo para sugerir compras. Eh, bueno, Apple, ya mucha gente ya casi no habla, ¿no? Pero Siri, el primer asistente de este voz que sale con el iPhone, ¿no? Pero también empezamos a ver casos muy puntuales con las startups. Por ejemplo, Uber sale en esta época y Uber es capaz de usar inteligencia artificial para hacer un encaje entre el viajero con un conductor, ¿no? Basado en ruta, basado en destinos, basado en puntuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas como Zoom, yo no lo estoy usando ahora, ¿no? Pero creo que hay algunos de ustedes que sí. El fondo virtual o el fondo borroso, eso es inteligencia artificial. Zoom reconoce que es un rostro, reconoce que son hombros, reconoce que es una persona y dice, ok, esto es la persona, esos píxeles no los toco, los otros píxeles lo voy a reemplazar, le voy a poner este fondo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a ver casos de inteligencia artificial bastante puntuales en esta época, cada vez más y más. Y bueno, y de repente llega noviembre de 2022, ¿no? Y a todos, de la nada, nos llega la noticia de esta empresa y que sacan un producto que se llama ChatGPT, ¿no? Y por primera vez la inteligencia artificial está en las manos de todos, está disponible gratuitamente y ahora sí, digamos, todos de manera personal y de manera profesional empezamos a ver qué es esto de la inteligencia artificial y lo vemos de una manera muy fácil de accesar. Para mí, este cambio en la industria, desde un punto de vista profesional y personal, para mí generó, digamos, en palabras simples, para mí generó algo que nunca antes había visto, que es que por primera vez las computadoras hablan nuestro idioma, ¿no? Hasta este punto, para usar computadoras hemos necesitado de programadores, todavía los necesitamos, pero los programadores, ¿qué son básicamente? Son personas que pueden traducir una necesidad humana en lenguaje humano, en español, por ejemplo, y necesitan traducirlo al lenguaje de computadora, ¿no? Que poco a poco se ha ido haciendo más sencillo, ¿no? Cuando las computadoras salen primero eran un montón de unos y ceros, pero después empezaron a salir lenguajes un poco más maniobrables, pero siempre el lenguaje de código,
lenguaje de computadora, ¿no? Pero ahora con las IA generativas que hemos visto en estos últimos años, empezando con ChatGPT, vemos que por primera vez una computadora habla nuestro idioma. Y bueno, concretamente, ¿qué cosa significa eso? Por ejemplo, acá tenemos un código de Python como ejemplo de lo que un gerente comercial tendría que hacer si quería ver los leads generados la semana pasada, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá hay un sistema, se tiene que entrar al CRM, se tienen que hacer cosas, se tiene que soltar un poco de este código, se tiene que graficar algo, etcétera, etcétera. Pero ahora en un mundo integrado con inteligencia artificial, por ejemplo, simplemente podríamos hacer algo como esto. Hola, muéstrame cuántos leads han sido creados esta semana y agrúpalos por fuente. Y la inteligencia artificial mira hacia un costado, ve la data que está ahí, entiende lo que le has dicho tal cual en tus propias palabras, la consigue y te la muestra como tú la has pedido, ¿no? Como en este ejemplo sencillo, por ejemplo, que estamos viendo que entiende lo que necesitas sin tener que escribirle un código y te lo devuelve en lenguaje humano, te lo devuelve como tú lo quieres, ¿no? Eh, entonces, ese es el cambio principal que ha ocurrido en estos últimos años y por qué de repente, ¿no? Al poner inteligencia artificial en las manos de tantas personas, ahora por qué de repente estamos pensando, oye, esto es bastante poderoso, ¿no? Y mucha gente usa ChatGPT hoy en día para hacer juegos, por así decirlo, como por interés. Em, y claro, la inteligencia artificial generativa se puede usar de muchas maneras, ¿no? Y en verdad eso me ha hecho pensar a mí bastante en los años pasados y me ha hecho pensar en si la inteligencia artificial generativa, si ChatGPT hubiese salido hace 15 años, ¿cómo hubiese sido mi carrera? ¿Cómo hubiese hecho cosas que hice, pero con este recurso que no existía antes? ¿No? Y antes de más o menos mostrarles lo que hemos construido durante este último año, me gustaría mostrar ejemplos bastante puntuales y bastante reales también de cómo tener acceso a inteligencia artificial generativa, de cómo tener acceso a ChatGPT afecta un flujo y una operación comercial dentro de una empresa de maneras muy sencillas, pero muy exactas también y muy poderosas. A ver, este es un ejemplo bastante reducido, pero em, hace como 10 años yo trabajaba en una startup en Nueva York que se llamaba InterviewJet. InterviewJet era una startup en el sector de reclutamiento. Entonces, en reclutamiento, digamos, es una industria donde no fabricas, no simplemente contactas. Tú no estás fabricando trabajadores, ¿no? Tú los encuentras, y encuentras demanda, encuentras oferta y las juntas. Entonces, mucho de mi rol en la empresa era minería de datos, ¿no? Era conseguir información, hacer ingeniería de datos que se ordene bien, guardarlo en un orden lógico y ponerlo a disposición de los vendedores y de los reclutadores y de otras actividades masivas que hacíamos. Entonces, mucha de la data que exportábamos del Internet, que esto es bastante relevante aún, tenía un aspecto poco estructurado, ¿no? Teníamos estos archivos de texto que venían con información mezclada por todos lados. eh, y nosotros tuvimos que construir programas que fuesen capaces de leerlo y reordenarlo, ¿no? Para tenerlo ordenado en un Excel, una columna para el primer nombre, otra columna para el apellido, qué sé yo, ¿no? Eh, entonces, eso, digamos, tuvo que ser construido y fueron cosas que demoraron muchas horas de hacer. Pero si hubiésemos tenido ChatGPT en esa época, por ejemplo, hubiésemos podido darle la información y hubiésemos podido decirle acá algo como, tengo una lista de prospectos de clientes. Me gustaría que ordenes la información en formato de tablero. Y si se la pego y se la enviamos, ya lo hizo.
hizo algo que antes, hace 15 años atrás, y lo digo porque yo lo vi con mis propios ojos y con mis manos, hizo algo que nos tomaba 30 horas programar. Lo hizo en 2 segundos sin tener que, simplemente haciéndole una pregunta, ¿no? Ahora, por ejemplo, y ahora sí, ya me voy a meter un poco más en cosas muy puntuales que hacíamos. Nosotros extraíamos mucha información, cientos, miles de personas al día, ¿no? Pero para, digamos, hacer que esta data sea accionable, lo que muchas veces, lo que hacíamos era que teníamos un equipo en las Filipinas y ellos trabajaban son horas opuestas. Ellos se encargaban de encontrar el correo electrónico de estas personas, de manera que nuestra data se enriquecía eh, de manera, digamos, automática, pero también con pasos un poco más manuales, ¿no? Y la idea era contar con miles y miles de correos electrónicos para poder alcanzar a todas esas personas y poder hacer que la demanda y la oferta, ¿no? de los empleos, para que haya suficiente, ¿no? Entonces teníamos que mover volúmenes bastante grandes. Pero, por ejemplo, acá yo le podría decir, usando el nombre de las empresas, agrégale una columna. No, a ver, vamos a pedirle esto. Agrégale 3 columnas con 3 opciones de correo electrónico corporativo am, a cada una de estas personas. Muchas veces cuando teníamos que enviar estos correos masivos, obviamente bastante era educado, pero bastante al final era una adivinanza. Era ver, oye, yo creo que el correo de esta persona puede ser N Málaga, ¿no? Por ejemplo. O podría ser Natalia.málaga, ¿no? Entonces se hacían ciertas cosas para validarlo, pero muchos rebotaban. Pero ahora tenemos a la inteligencia artificial que nos reformateó, leyó los nombres, los entendió, sabe que es un nombre, que es un apellido, sabe la empresa, consiguió su dominio web, ¿no? O sea, hizo una googleada, trajo el dominio web y lo juntó para decirme, oye, los correos son estos, pueden ser estos de acá, ¿no? Entonces, ya, digamos, hemos hecho algo que tomaba muchas horas en desarrollo, pero también horas continuas, en pocos segundos, ¿no? Y otra de las cosas que, por ejemplo, me parece que también ofrece algo muy interesante. Acá le voy a pedir esto. Le voy a pedir, agrega una columna con una descripción corta de cada empresa. Eh, que la descripción no supere las 15 palabras. Aquí está. ¿No? Telefónica, multinacional de telecomunicaciones, BCP, banco líder en Perú, Vesco, empresa inmobiliaria peruana. Ok, perfecto. Ahora, ¿por qué le pedí esa descripción? Porque me gustaría usarla para este siguiente paso, que es, supongamos que esta lista son miles y supongamos que les queremos hacer campañas digitales, sea pautas, sea mensajes masivos. Supongamos que tenemos una pauta, pero queremos personalizarlas, ¿no? Entonces le voy a decir, tengo una pauta digital para redes sociales. Quiero que el texto en la pauta sea personalizado. Usando la descripción de cada empresa, necesito que agregues una columna sugiriendo el texto para una pauta personalizada a estas personas. Que el texto sugerido no sobrepase las 10 palabras.
¿no? Supongamos que tenemos nuestra pauta lista para salir, ya la tenemos visual y gráficamente lista. Ahora lo que queremos es llegar un poquito más, ¿no? Tener algo un poco más exacto. Entonces, acá ya, por ejemplo, nos dice potencia el marketing en telecomunicaciones, optimiza la contabilidad en banca, acelera ventas en inmobiliarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo bastante conciso y bastante corto, ¿no? Pero podemos imaginar fácilmente que esta lista tiene miles de personas, ¿no? Entonces, y este es trabajo que nosotros hacíamos, en una combinación de programación, combinación de desarrollo, combinación de trabajo manual, combinación de experimentos, ¿no? Pero ahora, digamos, para lograr todo esto en números masivos necesitábamos un equipo en tamaño considerable, no era una persona, eran más de una persona, y esto lo he podido hacer yo solo en estos minutos durante esta presentación, ¿no? Entonces, eh, me ha gustado, digamos, ver hacia atrás para ver, bueno, ok, ¿y cómo uso la inteligencia artificial verdaderamente? Bueno, y este es un claro ejemplo, ¿no? Si hubiese salido hace 15 años, nuestro trabajo hubiese sido así, mucho más rápido, mucho más eficiente y, para ser sincero, bastante más barato también, ¿no? Entonces es un cambio bastante puntual. Ahora, eh, una de las cosas que nosotros como empresa empezamos a detectar más y más, en especial post pandemia, fue lo importante y lo grande que WhatsApp se ha convertido. Lo que inicialmente tal vez solamente afectaba a microempresas, empezó a afectar a empresas mucho más consolidadas. En Latinoamérica, WhatsApp es el canal principal. Lo vemos en distintas industrias, que el 80% o más de los leads que le llega a una empresa B2C son por WhatsApp, ¿no? Y el uso sigue subiendo. Las ventas en Latinoamérica son bien conversacionales, ¿no? Y ahora no solo conversacionales, sino más específicamente bien textuales, ¿no? Bien chateables. Eh, Ahora, es cierto, abrir un WhatsApp, que una empresa pequeña, grande, mediana tenga un WhatsApp, no toma nada de tiempo. Necesitas un celular, necesitas un número y ya estás, ¿no? Tienes WhatsApp, es así de simple, pero esa agilidad en la creación ha creado problemas muy, muy grandes para las áreas comerciales. El primero es que está bien, abres WhatsApp y tienes esta puerta digital de fácil acceso, pero ahora cualquiera la puede tocar y la puede tocar a cualquier hora. Y en la administración de la misma, los consumidores han terminado esperando mucho tiempo para recibir una respuesta o para recibir una conversación, ni siquiera una respuesta, tener una conversación, ¿no? Y para resolver sus dudas. Como segundo problema que hemos identificado es que el personal de la empresa está abrumado, no puede más. No, depende de la industria, está manejando conversaciones digitales y también está manejando conversaciones presenciales. Eh, y se ha vuelto un caos. Es un caos lidiar con personas que, por ejemplo, un cliente que te pueda escribir a las 10 de la mañana, que te diga hola y que no te haga su pregunta, estoy interesado o oye, ¿me puedes decir más de esto? Hasta las 2 de la tarde. Entonces, es un trabajo administrativo bastante fuerte mantener el orden de todas estas distintas conversaciones. Y por último, y tal vez el problema más grande, es que la gerencia ahora carece de analítica en su canal principal. No, WhatsApp se ha convertido en la puerta principal para que gente entre a la tienda, pero no saben qué cosa está pasando. Muchas de las veces no lo saben porque está en un celular que es más o menos no tan moderno, que se lo dieron a alguien y que ese alguien lo tiene en su escritorio. Y para saber qué está ocurriendo dentro de WhatsApp verdaderamente, un Desde lo gerente interno, tendría que como es la entrar y bronca de los leer arquitectos, por cada ejemplo, mensaje uno por uno, patrimonial. Porque hablo más que ¿no? era su No novia, tendría, no tendría como opción cualquier novia más que que manualmente, digamos, ponerse a investigar. Entonces, un gerente o el área de este marketing no sabe cuántas personas le escriben al mes, no sabe las personas que no se convirtieron en cliente por qué, no sabe si todas las personas recibieron un seguimiento apropiado. No, hay un problema gerencial, hay un problema estratégico,
¿no? Entonces esto es bastante serio, ¿no? Es bastante serio para el canal en donde te llegan 80-90% de tu negocio. A lo que con el pasar del tiempo, cuando entendimos este problema bien, construimos Gepetto. Gepetto integra inteligencia artificial en WhatsApp y lo usa para resolver estos problemas exactos que acabo de presentar. Muchas veces nos han preguntado si Gepetto es un chatbot y la verdad es que sí, pero en verdad supera un chatbot. Gepetto usa inteligencia artificial para muchas más facetas. Por ejemplo, Gepetto se integra a información de tu empresa, de manera que aprende de los productos, aprende de los precios, aprende de los tamaños, detalles, etcétera, eh, horarios, ¿no? Y conectado a esa información, puede tener conversaciones con las personas que escriban a tu WhatsApp, porque tiene toda la información comercial que necesita para empezar a sostener una conversación y para responder preguntas con fluidez humana, rápidas y sin tener que pedir opciones, presiona uno para esto, presiona dos para esta opción, ¿no? Entonces, para ofrecer un buen servicio y para dar respuestas, que es lo que la gente está buscando, ¿no? Ahora, cuando Yepeto detecta que está hablando con un cliente potencial, con un cliente verdaderamente interesado, que dicho sea de paso, en nuestra investigación de múltiples industrias, es un 10% a lo mucho, ¿no? De todas las personas, incluso en muchas empresas, de las cientos de personas que le escriben al día, solamente un 10% está verdaderamente listo, calificado y listo para comprar. Entonces, el otro 90%, entre comillas, no es así, pero el otro 90% genera más pérdida de este tiempo que beneficio, al corto plazo al menos, ¿no? Pero como nadie sabe quién está interesado, quién sí y quién no, desde que dicen hola, se les tiene que atender a todos por igual, ¿no? Pero cuando Yepeto detecta que está hablando con alguien interesado, le alerta por WhatsApp a un vendedor y le envía un mensaje de WhatsApp a un vendedor diciendo, oye, estoy conversando con esta persona me está pidiendo esto y esta persona está interesada. Entonces acá ya vemos que Gepetto sobrepasa lo que hace un chatbot. Acá ya vemos una faceta en la que Gepetto se comporta como un colega, ¿no? Y sirve de asistente para el equipo de ventas. Y por último, también usa inteligencia artificial para leer el contenido de las conversaciones y poder generar analítica con ella. Entonces ahora es un asistente de analítica de datos, ¿no? Y lee las conversaciones y provee visibilidad para que la gente no tenga que leer mensaje por mensaje, línea por línea, para entender qué es lo que para entender qué es lo que está ocurriendo y cómo mejorar el proceso comercial, ¿no? Eh, bueno, aprovecho que nos queda un poco de tiempo para hacerles más o menos un demo, para que vean digamos, lo que estuvimos viendo aquí es nosotros, digamos, yo le he puesto data al ChatGPT, ¿no? Yo traje y le dije, mira, acá tengo mi información. Pero ¿qué pasa cuando queremos que lo opuesto, ¿no? Yo no voy a ir a tocarle la puerta a ChatGPT, sino al revés. Yo quiero que ChatGPT entre a mi empresa y haga cosas dentro, ¿no? Entonces, básicamente eso fue lo que hicimos al construir Gepetto. ¿No? Para este ejemplo, hemos creado una empresa ficticia, una empresa inmobiliaria, y supongamos, ¿no? Que, por ejemplo, yo estoy en las redes sociales y veo que hay un nuevo proyecto en Miraflores o en San Isidro, por ejemplo, que, oye, me interesa, puede ser que compre un departamento en los próximos meses. Entonces, sigo esa pauta, termino en un WhatsApp y empiezo a hacer las preguntas que tenga que hacer. Entonces, una vez que se inició esta conversación, yo no sé si me va a contestar una persona, yo no sé si me van a contestar, yo no sé si me va a contestar quien me conteste. Ojalá no me llegue un mensaje en medio segundo súper automatizado, ¿no? Pero ojalá me den un buen servicio. Entonces veo que ya me respondieron. Me dicen, hola, soy Gisebot, asistente virtual de nuestro hogar. Tenemos proyectos en Miraflores, en Isidro y Barranco. ¿En qué puedo ayudarte? A ver. Supongamos que, bueno, si seguí la pauta y me metí por ese camino, estaré más o menos interesado y más o menos sabré lo que quiero, ¿no? Supongamos que le digo, oye, sí, hola, estaba en las redes y vi que tienen
un proyecto en San Isidro. ¿Me puedes contar más? Mientras que nos va respondiendo, obviamente esta visión que estamos teniendo ahora es de la persona que le escribe a la empresa. Esta perspectiva es de la perspectiva de la empresa, ¿no? La empresa que usa el portal de Gepetto para ver qué está ocurriendo por WhatsApp. Eh, a ver, tengo que iniciar sesión nuevamente. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver las conversaciones que Gepetto sostiene con distintas personas, ¿no? Distintas personas pueden escribir en paralelo y Gepetto empieza a sostener estas conversaciones, ¿no? Y acá vemos la conversación que estamos teniendo justo ahora, ¿no? Y por ejemplo, acá ya vemos que Gepetto respondió. Estamos en el módulo de chatbot, que es básicamente un equivalente a que si Gepetto fuese un trabajador de carne y hueso, este sería el equivalente de pararse a su costado a ver qué cosa está haciendo, ¿no? Entonces acá ya vemos que Gepetto le respondió, ¿no? Lo último que le preguntamos es, ¿me puedes contar más? Claro, el proyecto de San Isidro se llama Sinfonía, cuenta con gimnasio, piscina y terraza. ¿Te gustaría ser contactado por nuestro equipo de ventas? Y como pueden ver, los dos checks aún están sombreados, lo que quiere decir que la persona no lo ha leído aún, que es cierto, porque recién lo estoy leyendo ahora, ¿no? Ahora me pongo los zapatos del prospecto nuevamente y digo, qué bueno, no sé, ¿cuál es el precio del DEPA de 2 dormitorios? No, y ahora como ya leí este mensaje, si le doy a refrescar, eh, ya se muestra el mensaje leído, ¿no? Entonces, tenemos toda la misma visibilidad que WhatsApp eh, daría si lo tuviésemos en un celular. El precio del departamento de 2 dormitorios en Sinfonía es de 360.000 soles. Nos dice cuánto es el depósito y cuál es la cuota mensual. Am, ¿Podrías uh, mostrar los planos, por favor? Claro, acá ya vemos que, por ejemplo, ya está respondiendo esas primeras preguntas, ¿no? En el sector inmobiliario, que es un sector en el que comenzamos inicialmente, nos hemos expandido ya a otras áreas también. Pero, por ejemplo, algo puntualmente que ocurre en el sector inmobiliario es que el, acá vemos, ¿no? Que nos comparte el plano del departamento de 2 dormitorios en Sinfonía, ¿no? Entonces es capaz, y bueno, lo mismo puede hacer con PDFs, videos, cualquier tipo de multimedia. Algo que pasa en el sector inmobiliario, valgan verdades, es que 80% de las preguntas son del precio, del tamaño, de las dimensiones y de la zona, dónde está, ¿no? Claro, queda ese otro 20% que es un tanto al azar. No, hay gente que pregunta de que si hay transporte cercano, hay gente que pregunta de que si hay un supermercado, ¿no? Claro, pero digamos, el camino y las preguntas incluso que alguien suele hacer no son tan descabelladas y buscan respuestas exactas. Normalmente en esta etapa inicial del embudo, buscan decir, oye, el departamento tiene esto y esto, ok, me interesa, continúo hablando, ¿no? Bueno, ya vemos que nos comparte los planos, se ve bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá le puedo decir, ok, perfecto, me interesa, ¿no? Ahora, muchas veces, en especial, por ejemplo, en el sector inmobiliario, pero en muchos otros sectores también, la venta no se completa digitalmente. Muchas veces se completa en el sector inmobiliario, por ejemplo, nadie compra sin ir, ¿no? Tienes que ir ahí, tienes que ir a verlo primero, ¿no? Entonces, muchas veces existe ese paso de interés, ¿no? Y en esa transición, muchas empresas suelen pedir nombre, DNI, correo electrónico, ¿no? Que normalmente es información que los sistemas como los CRM solicitan, ¿no? Pero la pregunta en verdad puede ser cualquiera. En este demo, por ejemplo, simplemente estamos preguntando cómo te gustaría ser contactado, ¿no? Pero la pregunta podría ser, oye, sí, perfecto, sí,
solamente para ti o para tu familia, ¿no? Tal vez puedes sacar un poquito de información de quién te está hablando, ¿no? Para entender un poquito más claro qué conversación estás teniendo y con quién. Bueno, acá le voy a decir WhatsApp, por favor, pero que sea mañana, que justo estoy en un webinar y estoy ocupado, por ejemplo. No, entonces, yo ya como posible comprador expresé mi interés, ¿cierto? Entonces, hasta ahora hemos visto el uso de inteligencia artificial de esta manera, no de la manera que lidia con el usuario externo. Ahora voy a mostrar esta segunda cuenta WhatsApp que va a ser analogía de la cuenta WhatsApp de un vendedor. A un vendedor le llegó este mensaje in- inmediatamente. Le llega, oye, mira, he conversado con un cliente en este número y le dice, el prospecto está interesado en el proyecto Sinfonía en San Isidro. Solicitó ver los planos por WhatsApp y prefiere ser contactado mañana debido a un webinar. No, entonces yo como vendedor no he tenido que entrar a ningún sistema. Mi teléfono timbró, lo revisé y era mi colega Gepetto que me estaba escribiendo diciéndome que, oye, por si acaso acá hay alguien caliente, ¿no? Y el que no estaba interesado no me tiene que molestar con una alerta. Ahora, ese es el segundo uso de inteligencia artificial, en el que Gepetto ya se empieza a comportar como un colega, ¿no? Y digamos, y entiende y reconoce que la venta continúa y continúa con un ser humano. Ahora, el tercer uso de inteligencia artificial es uno de los más interesantes, que es el analítico. Ya que Gepetto tiene acceso a todo lo que ocurre dentro de WhatsApp, es capaz de mostrar analítica ordenada por distintos tiempos, distintos rangos de horas, pero también al poder entrar en los mensajes puede decir quién está interesado, quién no, qué conversación aún está en curso, ¿no? Al saber en qué producto están interesados, también los puede clasificar así, de manera que ya puedes tener una noción, oye, mira, el día de hoy más gente me ha escrito por tal proyecto, más gente me ha escrito por el proyecto Allegro, no tanto por esta, ¿no? Eh, y, y- y también por fuente, ¿no? Si se hace distintas campañas digitales en distintas fuentes, en distintos lugares, también puede ser clasificado de esa manera. ¿No? Entonces, vemos que la posibilidad analítica con la inteligencia artificial que entre y pueda leer un poco más de lo que está ocurriendo, da visibilidad no solo más profunda, pero inmediata. Y bueno, y la versión desagregada de lo que hemos visto sería esto de acá, ¿no? Por ejemplo, vemos que esta es la conversación que acabamos de tener. 12 de febrero, Sinfonía, es el producto, me clasificó como interesado. ¿No? Y si yo como vendedor, por ejemplo, antes de contactar a esta persona, me gustaría ver la conversación que Gepetto tuvo con esta persona, la puedo leer, tengo más contexto y ahí es cuando me contacto con un cliente. Ahora, acá hay algo muy interesante. Volvamos a un tema que toqué antes. 10%, 15% de las personas que escriben a una empresa son los que verdaderamente están listos para comprar. El otro 85%, 90% aún no. Por X motivo, ¿no? Ahora, ¿qué hace tener inteligencia artificial en esta etapa del embudo? Le baja las revoluciones a todo, hace que el caos se reduzca. No lo limpia del todo, pero le quita la urgencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí hay una conversación con un tal Paolo Guerrero que Gepetto le dijo que no está interesado, ¿no? Y cuando la leemos, vemos que en la conversación Pablo Guerrero no está interesado porque Pablo Guerrero solicita vivir en La Molina, cosa que esta inmobiliaria no tiene. La inmobiliaria no tiene ningún proyecto ahí, ¿no? Pero Gepetto, a, a diferencia de un vendedor comisionado, por ejemplo, no le es muy emocional si la persona quiere comprar o no. Entonces continúa respondiendo, continúa atendiendo y se disculpa, ¿no? Y cierra esa conversación ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, ser humano, puedo venir y decir, ah, mira, Pablo Guerrero dice que se quería quedar en La Molina, pero qué pasa si le propongo comprar un monoambiente en San Isidro para inversión? ¿No? Entonces,
Ya le bajó, ya me los clasificó entre urgente, calientes y tibios, fríos, pero ya me da la opción de decir, ok, a esta persona lo voy a contactar con esta estrategia, ¿no? Y más aún si tomas esa lista y le envías una campaña. De manera que Gepetto también te deja enviar campañas, ¿no? Masivas para recontactar a personas, para hacer seguimiento y todas esas cosas que te permiten, oye, quiero recontactarme con esta persona y como yo sé que esta persona estaba con esta necesidad, eso es lo que le voy a decir en ese mensaje, que puede ser incluso hasta más personalizado, ¿no? Sí, entonces, mucho de lo que hemos descubierto en este camino de usar inteligencia artificial para WhatsApp de manera muy personal y honesta, les digo, esto es muy interesante, esto que estamos viendo acá. Pero el oro está acá. ¿No? Para que lo que las áreas necesitan, el seguimiento, la explotación de información, no tener que gastar tanto dinero generando nuevas pautas, reutilizando la información que ya tienes, ¿no? Si usas un WhatsApp en tu teléfono, los contactos o los leads que has generado están grabados en mensajes, pero acá lo tienes en una tabla, lo tienes para descargar en un Excel, lo tienes para enriquecer una base de datos, ¿no? O sea, verdaderamente te ayuda a retener los leads por los que ya pagaste, ¿no? Por los que ya hiciste publicidad para tener, ¿no? Entonces, eh, ese ha sido, y lo hemos visto con clientes, ¿no? Ha sido de los casos más interesantes, que uno tal vez a veces puede pensar, la inteligencia artificial ahora conversa con los clientes y ya resuelve todos los problemas. Y la verdad es que no. Yo creo que ya después de haber estado en este mundo de WhatsApp con inteligencia artificial por más de un año de lleno, puedo decir que el valor es analítico, el valor es de proceso, el valor es de entender, oye, ¿qué está ocurriendo en esta caja negra que se llama WhatsApp? ¿No? Hoy día WhatsApp es una caja negra, no se entiende, no se sabe qué hay, no hay trazabilidad, ¿no? Menos va a llegar a un CRM. Vemos empresas que han comprado CRMs y esa información que está en el teléfono ni llega. ¿No? Si llega es incompleta, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos en Yepeto, y es interesante porque cuando construimos Yepeto el término aún no era muy popular, pero ahora sí, vemos un agente de inteligencia artificial, ¿no? Muchas veces no sentimos que eh, que hemos construido una solución, sino que hemos construido un colega, que hemos construido un asistente, que hemos construido un trabajador, ¿no? Hasta ahí mi presentación, espero les haya gustado. Si quieren conectar conmigo por LinkedIn pueden escanear ese código QR, si no también dejo en el chat mi perfil de este LinkedIn para estar en contacto. Creo que hay un poco de tiempo para preguntas, pero espero que les haya gustado y que hayan podido aprender un poquito de algo nuevo. Ok, Nicolás, muchas gracias. Hayan dejado algunas preguntas en el chat. Te voy a... Evans Rondon ha comenzado. Tiene cuatro preguntas. Te voy a leer una por una para que la puedas ir respondiendo. Primero dice, ¿cómo podemos asegurar que el uso de IA en procesos comerciales sea ético y transparente? Ujú. Muy, muy buena pregunta. Yo creo que definitivamente es una pregunta más de inteligencia artificial, es una pregunta de procesos. Y yo creo que el control de calidad en la conversación, el control de calidad en lo que se está usando y cómo se está interactuando con los clientes es vital. Eh, yo हो creo que muchas बरोबर veces, याची मानसिक पूर्ण Momento. creo que muchas veces creo que la IA ha recibido una reputación de que de alguna manera la información está en peligro, pero yo diría que no es así necesariamente. Eh, yo creo que es importante proteger la privacidad de nuestros clientes, de la propia empresa. Eh, y de administrar la inteligencia artificial, digamos, con personas que saben cómo hacer que la información no sea expuesta y que se quede dentro del dominio de la empresa, ¿no? Eh,
Creo que al final, además de eso, las instancias, digamos, en las que la inteligencia artificial participa, si estamos hablando de información pública, por ejemplo, la información comercial es bastante pública, es un lugar donde yo diría perfecto. Si estamos hablando de inteligencia artificial para información médica, información de salud, ahí tenemos que ser mucho más cuidadosos, ¿no? Perfecto. Dice también, ¿cómo puede la IA mejorar la predicción de demanda y la planificación comercial? La predicción de demanda es muy interesante porque creo que, y esto supera la inteligencia artificial, ¿no? Incluso desde los algoritmos de data, predicción, ha sido una de esas cosas que el área comercial ha buscado mucho, ¿no? Entonces yo creo que eh, eso para mí es un problema analítico, donde la inteligencia artificial presenta un análisis. Yo creo que uno puede ver data histórica de todo tipo, ¿no? Puede ver data histórica de muchos parámetros, de clientes, meses, para detectar si hay temporadas que presentan información distinta y poder encontrar un patrón que nos diga, parece que vamos a vender tanto, ¿no? Ese análisis o llegar a ese, oye, ¿y cuánto voy a vender? Toma, digamos, una expertise estadística que ahora se le puede dar a la inteligencia artificial, de decir, oye, genérame, no sé, tres situaciones modelo y explícame el porqué de cada una, ¿no? Y puedes sustentar, ¿no? Oye, basado en esta información, yo creo que los próximos 6 meses van a ser así. Perfecto. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los riesgos o desafíos al implementar inteligencia artificial en la toma de decisiones comerciales? Para responder esta pregunta voy a usar una analogía. Supongamos que yo cometo un crimen y hay una cámara de seguridad captándome cometiendo ese crimen. Solo porque existe ese video que me coge con las manos en la masa, yo creo que eso no quiere decir que no hay un juicio y que no hay un juez, que no hay un jurado, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo aplica acá. Yo creo que se puede usar IA para llegar a deducciones y conclusiones incluso, pero es siempre bueno usar al humano que puede pensar en múltiples situaciones y que personalmente, en especial para uso empresarial, en especial, conoce más de su industria y conoce más de su empresa y de su caso exacto, ¿no? Entonces, eh, ya existe un paso de control, de acceder y de concluir lo mismo, ¿no? Y no dejar que la evidencia pura, que la evidencia se transforme en una decisión, sino que la evidencia informe una decisión. Perfecto. Y la última pregunta que tienes, ¿de qué manera impacta el uso de WhatsApp en la percepción de calidad del servicio y la fidelización del cliente? Yo creo que para mí es bastante claro. Yo diría, si tuviese que tirar un número al aire, no es que lo he estudiado profundamente, pero yo diría que 70% de las personas que han interactuado con Gepetto hasta ignoran que han hablado con una IA. Eh, por ejemplo, yo me he dado cuenta que muchas empresas hoy en día, las áreas sea de este contact center o incluso a vendedores, depende de quiénes sean los que administran WhatsApp. Muchas veces tienen WhatsApp en un lado y tienen un archivo Word con un montón de respuestas, ¿no? Y si alguien pregunta, producto uno, ellos van, copian, pegan, enter, se fue. Entonces, para serles sinceros, incluso hoy en día estoy viendo que los humanos son más robotizados que la inteligencia artificial, ¿no? Eh, entonces yo creo que la inteligencia artificial está a la par, en especial en la continuidad a distintas horas con el correr del día, ¿no? Que un equipo humano. Y también creo que la fidelización de los clientes, para mí, y lo que he visto y lo que me ha dado más satisfacción del impacto de la IA con WhatsApp, es que al bajarle esas revoluciones, ¿no? Como dije, al poder tener a alguien que sea esa primera línea de defensa, que hable y diga, ok, estos son calientes, estos son urgentes, estos no tanto. Eso
hace que el equipo de ventas esté más relajado, más calmado y que pueda tomar mejores decisiones. No que puede decir, ok, a estos sí los voy a contactar de una vez. A estos no. ¿Cómo los voy a contactar? ¿Vale la pena contactarlos? ¿De qué manera lo hago? O no los contacto hoy, los contacto en 30 días tal vez, ¿no? Entonces, creo que también presenta, eh, pone a que los equipos comerciales estén en una posición de poder ser más estratégicos, y eso aumenta la fidelización de sus clientes. Perfecto, gracias. Nicolás Chafloque pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas entre Gepetto versus DeepSeek? Ah, personalmente yo creo que la inteligencia artificial, sea la que sea, como modelos son muy similares como inteligencia, pero si hablamos de la solución que hemos construido, Gepetto exactamente, eh, es distinto cuando alguien ha cogido la inteligencia artificial y la ha optimizado para un proceso puntual y para un proceso en el que puede seguir mejorando y en el que puede crear inteligencia para un propósito exacto, ¿no? Que es atender a los clientes mejor. Entonces, claro, es como decir, creo que la pregunta es un poco de cómo usar cemento o usar una paleta son distintos, ¿no? Bueno, se complementan. Uno es pequeño, uno es un láser y el otro es para algo un poco más grande, pero más desordenado si no se le da orden, ¿no? Ok, perfecto. Una pregunta, ¿Gepetto funciona con otras plataformas de redes sociales? Bueno, en cuestión de mensajería, hoy en día Gepetto funciona con WhatsApp y también funciona con los chats de la página web, ¿no? Si ustedes tienen una página web y tienen un chatbot ahí, Gepetto puede operar o por la cara de WhatsApp o por la cara del chatbot de la web, ¿no? Que nosotros también hemos implementado chatbots dentro de la web. No es que tienes que tener uno, ¿no? Em, Esas son las dos caras. Eso solamente en WhatsApp, en una empresa B2C normal, común, digamos ya, ahí estamos hablando del 80-90% de las personas, ¿no? Hay un residuo de ese 10% que viene algunos por correo, algunos por llamadas telefónicas. Aún estamos evaluando la omnicanalidad, y hasta qué punto o por dónde ir después, ¿no? Pero hoy en día es WhatsApp y es el chatbot web. Perfecto. Ernesto Centeno pregunta, ¿cómo entraría Gepetto en una empresa que tiene una fuerza de ventas donde cada vendedor ya tiene una cartera de clientes a los que atiende de manera permanente? ¿O Gepetto estaría más enfocado para clientes nuevos? Clientes nuevos es en definitivo, ¿no? Eso es algo fácil. Ahora, en el seguimiento es muy importante porque hemos conversado con muchas empresas, por ejemplo, que nos dicen, claro, muchas empresas asignan, apenas alguien dice hola, ese hola ya se asigna a un vendedor, ¿no? Entonces, desde muy temprano en el embudo, los vendedores ya empiezan a llenar su propio segmento de clientes, ¿no? Entonces, el problema de esto es que está bien, ¿no? Pero lo único que le estás dando a un vendedor es cada vez una bola de nieve más y más grande, ¿no? Entonces, cuando lo analizas con profundidad, tú dices, ok, de esta lista de clientes que un vendedor tiene, ¿cuáles de verdad merecen en este momento eh, una atención personalizada, inmediata, eh, muy exacta, y cuáles necesitan un seguimiento, ¿no? Yo creo que la mejor manera de entender dónde entra Gepetto es como que si fuese un asistente, ¿no? Es decir, oye, mira, tengo que hacer todo esto, no lo puedo hacer todo, no es humanamente posible hacer todo bien, entonces en algún momento voy a tener que segmentar qué importa, qué es urgente y qué puede recibir algo a una revolución distinta, ¿no? Entonces puede ser delegado a Gepetto. Perfecto. Rodolfo pregunta, ¿Gepetto puede ser usado para validar la gestión de calidad a los estudiantes de una institución educativa, por ejemplo, el NPS? Am, yo creo que sí. Eh, yo creo que el uso de Gepetto, por ejemplo, la manera en la que lo hemos presentado es estrictamente comercial. Nosotros hemos cogido este Gepetto y lo hemos hecho para soporte técnico. Eh, entonces yo creo que definitivamente sí.
Lo importante es entender el objetivo, ¿no? En un objetivo comercial, por ejemplo, el objetivo es detectar interés y moverlo, ¿no? Está en el tope del embudo y la cosa es que continúe. En el soporte, el ideal es resolver sus preguntas sin tener que contactar a un ser humano o si necesita, es contactarlo, con un ser humano si es que solamente el ser humano puede resolver esa duda, ¿no? Entonces, yo creo que con tal que sea muy exacto el objetivo, no, está bien, existe, está ahí Gepetto, pero ¿con qué objetivo, no? ¿Dónde desemboca y dónde termina todo? Perfecto, gracias. Bueno, en el chat hay más preguntas. Si alguien desea hacer una pregunta, puede levantar la mano también si desea. A ver, Erika hace una pregunta. Para un negocio muy pequeño que recibe pedidos por WhatsApp, ¿aplicaría, ejemplo, venta de hamburguesas? Sí, yo creo que sí. Es interesante porque al menos lo que hemos notado en el mercado, esos clientes que hemos notado que de verdad cuando ven Gepetto lo ven como la solución a su problema primordial. Lo hemos notado en dos segmentos y dos segmentos bien distintos. Compañías pequeñas y compañías muy grandes. Y creo que esto se debe a dos razones distintas. La compañía pequeña tiene la necesidad de, de ahorrar, tienen la necesidad de no emplear sus recursos muy rápidamente. Entonces, si hay ciertas acciones que algo como Yepeto, por ejemplo, puede hacer, el costo de la tecnología versus el costo del sueldo, el salario de alguien es significativo, ¿no? Pero claro, ese es en el lado de una empresa pequeña. En el lado de una empresa grande, porque creo que la empresa grande también le urge tener Yepeto, ¿no? Eso es lo que hemos notado cuando hemos hablado con distintos tamaños. La empresa grande invierte mucho en marketing, muchísimo. Entonces, el gasto analítico de no saber qué ocurre y el gasto analítico de no rehusar su inversión en marketing es muy fuerte. Entonces, en la empresa grande, la mejor administración de un canal como WhatsApp representa solo en el ahorro, ni siquiera en el potencial de vender, ¿no? Solamente viendo el ahorro que genera la buena administración, estamos hablando de miles de dólares al mes, ¿no? Porque generar interés, tener prospectos, tener leads, no es barato, ¿no? Y muchas de las empresas hoy en día están pagando y pagando más y más y más y no están rehusando lo que ya han generado, ¿no? Por no tener buen acceso a la data por la que ya pagaron. Ok, perfecto. Enrique, ¿podrías abrir tu micrófono y dar tu pregunta, por favor, para que la pueda entender mejor, Nicolás? Sí, entiendo que esta es una plataforma que al final se tiene que, eh, se debería integrar con un CRM, porque hay Sí, cosas que definitivamente están muy relacionadas. Solo que la ventaja de lo que veo de este es que esta es una interacción en línea, ¿no? Digamos, la cual el CRM se completa con la información cuando el vendedor llega o termina su gestión o cuando quiere planificar su semana o después revisar sus resultados. En esa 100%. línea, en el negocio consultivo o en el B2B, esta plataforma no sería muy amigable, ¿no? Más está enfocado al B2C, ¿correcto? 100%, claro. A ver, respondo a esos dos comentarios. Sí, muchas veces hemos integrado Gepetto que en el mismo momento que le envía el mensaje a su colega vendedor, esa misma información viaja al WhatsApp del vendedor, pero también baja al CRM. De manera que la idea, nosotros visualizamos a Gepetto verdaderamente como un asistente. Y el asistente alerta y el asistente va al CRM, deja una copia de todo lo que sabe y dice, ok, Enrique, ese lead es tuyo, tienes todo, ¿no? Ya lo dejé en el CRM, lo administras por ahí si quieres, te envío una alerta a tu WhatsApp, todo está ahí. Sí, lo hemos hecho. Y también estamos considerando que Gepetto podría convertirse en un CRM poco a poco también, ¿no? Permitiendo que los vendedores eh, creen etapas en sus leads, dejen actividades, comentarios, etcétera. Ahora, al comentario de la empresa B2B, B2C, sí, definitivamente. Eh,
yo creo que hay empresas que están haciendo cosas similares a Gepetto, pero que se están enfocando en compra, nosotros las llamamos en compras tipo mostrador, ¿no? De que, oye, quiero uno, dos y tres, ¿no? Entonces, mucho va de decir, bueno, está bien, acá está el link de pago o la cuenta de este Yapes tal, ¿no? Entonces, como hay una necesidad rápida, hay una necesidad de mostrar, responder, vender, ¿no? Mientras que eh, mientras que el Gepetto que tenemos hoy día ha sido creado para una venta que se concluye con un humano, ¿no? Por ejemplo, con el sector inmobiliario, el sector educativo, ¿no? Mm. Donde tienes un volumen que necesitas enviárselo con un ser humano para cerrarla. Es casi, claro, sigue siendo B2C, pero tiene ese aspecto, ese toque consultivo, ¿no? Ese toque de decir, "Oh, bueno, ciérrala por acá, ¿no? Gracias. Sí, de nada, de nada. Disculpa, tengo una pregunta de Luis. Dice, ¿podría funcionar Gepetto para una aerolínea? Yo creo que sí. Yo creo que para cosas bastante puntuales en especial. Yo creo que, como dije antes, no todo depende bastante de con qué objetivo. No, es para vender, es para soporte, es para responder, es para decir, oye, ¿cuál es el estatus de mi vuelo? Para pedir información, para enviar información, o es para otros temas, ¿no? O sea, yo creo que es bien importante darle un objetivo. Eric pregunta, ¿sería más funcional si el negocio tiene bien clasificado y detallado sus escenarios posibles en la venta, sea producto, subproducto, descuento, promociones, etcétera, para que el bot sea más preciso? Siempre ayuda, aunque construimos Yepeto en la toma de información, lo hemos construido con bastante flexibilidad, porque entendemos que, digamos, tener un flujo de trabajo, ordenar, digamos, tener que ordenar la información de cierta manera, buscando la perfección del chatbot. Nosotros hemos querido no tener que crear del entrenamiento del chatbot, que no se haga una tarea, que no se haga, porque eso demora mucho, pensar en toda la situación. Entonces, yo creo también que, por ejemplo, una de las cosas que hemos notado es que a veces uno quiere que el chatbot se convierta en un repositorio de información, ¿no? Que responda a todo, que esté listo para cualquier pregunta. Si le preguntan qué pasa que si sale sol mañana, que si la venta se puede concluir mañana, ¿no? Entonces, mientras que yo creo que está bien construir algo que responda a todo, no tiene nada de malo, eh, no sigue su objetivo. No, yo creo que, por ejemplo, el objetivo de lo que mostré, el objetivo de un chatbot comercial, no es responder todas las preguntas que le hagan. El objetivo es que la pelota siga rodando. El objetivo es, oye, estoy hablando con alguien que quiere comprar, sí o no. No, porque el chatbot no debe ser informativo, el chatbot debe ser vendedor, ¿no? Y un vendedor hace que la pelota continúe, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, a ver si alguien quiere hacer una pregunta más, también puede levantar la mano si desea. Bueno, parece que entonces ahí queda la pregunta. Ah, ya, hay una pregunta. No, ya, Nicolás, entonces yo creo que ahí dejamos la ronda de preguntas. De parte de la asociación, muchas gracias por darte este tiempo para poder explicar sobre este Claro. tema, ¿no? De la inteligencia artificial que, bueno, como ya sabemos todos, ya es una tecnología que ha llegado para quedarse y que además está evolucionando a una velocidad increíble, pues. Sí, efectivamente, espero que hayan podido aprender un par de cosas nuevas. Antes de irme, les voy a dejar mi link de LinkedIn en el chat. Am, y sí, podemos conectarnos por ahí. También les voy a dejar mi correo. No, espérese, creo que se lo compartí solo a mi tocayo. Acá hay justo una buena duda. Dice si se puede entrenar al bot para que negocie. Sí se puede, pero yo creería, así es como digamos, hay cosas que yo calificaría como
como generales, proactivas y otras cosas reactivas. Entonces yo creería que sí, no. Este, mm, yo creo que es importante mantener un enfoque claro, ¿no? Y ver dónde de verdad está la ganancia, ¿no? Yo creo que las cosas más humanas, como negociar, por ejemplo, yo lo mantendría en el lado humano, porque hay mucho aprendizaje y hay muchas cosas eh, que aún, digamos, tienen que, por costumbre, por confianza, yo recomendaría, digamos, mantenerlas en el dominio de los humanos aún. Listo, Nicolás. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros esta noche, la verdad. Sí, claro que sí. A la asociación le estoy dejando, si lo pueden compartir por favor con el grupo, mi LinkedIn y mi correo, Ok, en perfecto, caso lo alguien quiera estar en compartimos. contacto. Ha sido un súper gusto, espero que todos tengan unas buenas noches y espero que no sea la última vez. Igualmente, Nicolás. Muchas gracias con todos. Gracias a todos por haber participado de la conferencia esta noche. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Nicolás. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.